Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema del volumen de un cubo, ¿ya? Y también de paralelepípedos. ¿Cuál es la diferencia entre el cubo y el paralelepípedo? El cubo tiene todas sus caras de igual tamaño, es decir, todas sus aristas miden lo mismo. En el caso de un paralelepípedo, que también se llaman cajitas, ¿cierto? O más adelante vamos a ver que también se llaman prismas, ¿ya? Se le da el nombre de acuerdo a la base, se llaman prismas, o cajitas, o paralelepípedos, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula el volumen de cada uno de ellos. Pero primero hay que ver qué es el volumen. Y para eso vamos a recordar un poquito que el volumen es el lugar que ocupa todo objeto en el espacio. Por ejemplo, este cubo Rubik ocupa este espacio. Yo ocupo un espacio. El mouse, el computador, todos los objetos ocupan un lugar en el espacio. Y eso es el volumen del objeto. Y vamos a hoy día aprender a practicar cómo calcular el volumen de cubos y de paralelepípedos. Entonces, ya teniendo en claro qué es el volumen, todo lo que puede ocupar el lugar que ocupa un objeto en el espacio, vamos a ver qué medidas necesitamos conocer para calcular el volumen de un paralelepípedo, una cajita, o un prisma, o un cubo, ¿ya? Cualquier objeto que tenga sus caras paralelas, que es la forma más sencilla de aprender a calcular el volumen. Esencialmente, si nosotros observamos un cubo Rubik, vemos que tiene varios pisos. Es como un edificio, que son todos los pisos iguales. Entonces nos vamos a fijar cuántos cuadritos hay en el primer piso y eso lo vamos a repetir por todos los pisos que tenga este cubo Rubik. Esa es la forma esencial de entender cómo calcular el volumen de un cubo. Ahora, como atajo, vamos a darnos cuenta después que solamente multiplicamos las tres medidas y ya tenemos el cálculo del volumen de un cubo. Así que vamos a revisar. ¿Qué medidas necesito conocer para calcular el volumen? Al igual que en el cálculo del área, necesitamos conocer sus tres dimensiones en este caso. ¿Ya? Al alto, el ancho y el largo. ¿Ya? O en otras partes también se le llama ancho y fondo. Entonces, vamos a ver que necesitamos calcular tres medidas. Vamos a ponerle el alto, el ancho y pongámosle fondo esta vez. Esas tres medidas las vamos a utilizar para calcular el volumen. Y como todo en matemáticas, se busca una regla general para poder aplicarla en otras situaciones. Ya recuerden que matemáticas es una herramienta que nos va a permitir solucionar otro tipo de problemas. Entonces, para calcular el volumen de cualquier cubo, nosotros tomamos las tres medidas y las vamos a multiplicar. Tomamos el ancho y lo multiplicamos por el fondo, que es la parte de abajo primero, ¿ya? Y después ese resultado lo multiplicaremos por el alto. Y tenemos así calculado nuestro volumen de un paralelepípedo. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Al igual que en este cubo Rubik que tengo yo aquí, acá está dibujado. Entonces, necesitamos conocer o medir las tres aristas, ancho, fondo y alto. Entonces acá nosotros nos guiaremos por las medidas de los cuadritos. Esta tiene de alto 4 cubitos. Significa que son 4 pisos para arriba. De ancho también tiene 4 cubos. Y de fondo también tiene 4 cubos. Es decir, 4 para todos lados. Y vamos a aplicar la formulita de nuestro volumen. Nuestra formulita era multiplicar el ancho, que vamos reemplazando al tiro los valores, por el fondo, por el alto. Si se fijan, acá multiplicamos los tres valores, las tres aristas que tiene, ancho, fondo y alto. Y así vamos obteniendo 4 por 4,
nos da 16. Y ese 16 lo multiplicamos por 4 nuevamente. ¿Ya? 6 por 4 son 24, 2 de reserva, 4 por 1 4 y 2 son 6. Nuestro volumen son 64 cubitos. Pero aquí otro detalle. Cuando hablemos de volumen, si son centímetros, nuestra unidad de medida van a ser centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque tiene 3 dimensiones: ancho, fondo y alto. Muy bien, entonces si fueran centímetros en este caso, sería 64 centímetros cúbicos el volumen de ese cubo Rubik. Un siguiente ejemplo. Ahora el cubo Rubik es más pequeño, solo tiene otras dimensiones. Alto tiene 3, aquí. Ancho tiene 3. Y de fondo observamos que también tiene 3. Y aplicamos el cálculo del volumen que dice que el ancho por el fondo por el alto. En este caso, 3 por 3 son 9. Y 9 por 3 nos da 27. Si fueran centímetros, sería centímetros cúbicos. Y tenemos así calculado el volumen de estos cubos Rubik. Entonces, ¿qué significa eso? Que este cubo Rubik está compuesto por 27 cuadritos que están apilados hacia arriba. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo ahora que en el caso de un paralelepípedo, cuando no es cubo Rubik. Vamos a utilizar la imagen de la caja que tenemos acá, en donde vamos a ver sus medidas. En este caso vamos a ver que una caja no es cuadradita, ¿ya? Entonces vamos a ver qué medidas tiene esta caja. Son las mismas dimensiones que vamos a tomar: alto, ancho y el fondo. Entonces vamos a usar medidas acá estandarizadas. Vamos a darle 3 centímetros hacia acá, 4 centímetros de fondo y le vamos a dar 6 centímetros de alto. El volumen que nos dice que calculemos el ancho multiplicado por el fondo y eso multiplicado por el alto. Como ya estábamos viendo en el caso del cubo Rubik, el ancho mide 3 centímetros, el fondo mide 4 centímetros y el alto mide 6 centímetros. Entonces ahora vamos a aplicar esta formulita. ¿Qué nos dice en resumen? Multiplica todo. El ancho por el fondo, y ese resultado de esa multiplicación, que en este caso 3 por 4 nos da 12, lo vamos a multiplicar por el alto, que aquí es 6. Entonces, para completar el cálculo del volumen, solamente falta multiplicar 12 por 6, que en este caso da 72 centímetros cúbicos porque es volumen. ¿Ya? Entonces los invito a repasar, a revisar. ¿Qué medidas necesitamos conocer? Siempre las mismas medidas, tanto para el área y para el volumen. En el caso del volumen, es más corta la operación, ¿cierto? Porque hay que multiplicar solamente las 3 medidas y ya tenemos el volumen de nuestro paralelepípedo, que más adelante también le cambiaremos nombre y le llamaremos prismas. Entonces, las invitaciones a seguir avanzando, a repasar y a seguir en su práctica. Nos vemos.